Muy bien, bienvenidos otra vez. Vamos ahora a hablar un poquito de la parte 4 de todo el temario de resonancia, que es todo lo que es medio contraste en resonancia, y básicamente vamos a hablar del gadolínio. Comencemos. Y bueno, como les decía, básicamente vamos a hablar del gadolínio, que es uno de los principales compuestos que se utiliza como medio de contraste en resonancia magnética, y vamos a ver que hay algunos otros que se pueden utilizar. Básicamente la base de los contrastes de resonancia magnética utiliza la susceptibilidad magnética intrínseca de muchos compuestos que habla de justamente la disponibilidad de esas sustancias para ser imantada o magnetizada por un campo magnético externo. Esta susceptibilidad se debe justamente a los electrones apareados que tienen estos compuestos, es decir, a la existencia de un número másico impar. ¿Cómo se clasifican? Y bueno, se clasifican en diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos y superparamagnéticos, y justamente hablan de algunos de que tienen un momento magnético permanente y otros que no. Los diamagnéticos son los que no tienen momentos magnéticos permanentes, los paramagnéticos son los que tienen un momento magnético permanente y son susceptibles a campos magnéticos. Los ferromagnéticos son paramagnéticos en estado cristalino, y los superparamagnéticos son paramagnéticos micronizados. Muy bien. ¿Cómo actúan básicamente? Y justamente actúan básicamente sobre los momentos de relajación. Unos acortan la relajación T1 y otros acortan las relajaciones en T2. Es decir, relajaciones son agentes de relajación positivos o agentes de relajación negativa, como lo vemos en el esquema. Eso hace que la diferenciación entre los tejidos aumente considerablemente, y se permita distinguirlos de mejor manera, tanto en T1 como en T2. Y acá vemos algunos ejemplos de cómo se aumenta la diferenciación tisular tras la administración del contraste en resonancia, justamente una imagen de resonancia coronal, abdomen, donde vemos ambos riñones con captación y hiperintensidad, córtico medular, y vemos un proceso neoplásico en el riñón derecho, que realza parcialmente y aumenta su intensidad. ¿Qué deberían cumplir un contraste como ideal? Y bueno, que su actividad sea máxima, o que tenga máxima actividad o máxima influencia sobre aquellos parámetros responsables de la resonancia magnética, como son los tiempos de relajación entre T1 y T2, que la toxicidad sea nula, una farmacocinética adecuada, una administración fácil, distribución selectiva, eliminación rápida y completa, alta estabilidad y eficiencia en las cuestiones de costo-efectividad buena. Con respecto a los medios de contraste más utilizados en resonancia magnética, son aquellos que contienen iones metálicos de transición del grupo de los lantánidos, como el manganeso, el hierro y el gadolínio, y el gadolínio es el que más utilizado en el medio está. Los iones metálicos tienen momentos magnéticos altos y pueden disminuir los tiempos de relajación T1 y T2. Y bueno, justamente el gadolínio es uno de los que mayor efecto tiene, por poseer 7 electrones desapareados. Con respecto básicamente al gadolínio, es un metal altamente tóxico en vivo, es decir, por sí solo es tóxico, debido a que contribuye a que se distribuye en hueso e hígado, produciendo rápidamente necrosis hepática. Es por ello que el gadolínio es una sustancia que
que es acompañada, vamos a decirlo así, por lo que se llaman quelatos, se encuentran formados por quelatos, es decir, si lo llevamos a la traducción al griego, los quelatos o quelantes son secuestrantes o agonistas de metales pesados como el gadoliño, y es una sustancia que forma complejos con iones como los del gadoliño, que modifican su distribución a nivel del organismo, permitiendo garantizar una seguridad, evitando la toxicidad que estos poseen, manteniendo el efecto potenciador que también poseen, dando origen a la clasificación de los agentes de contraste de resonancia en lo que se llaman lineales o cíclicos. Y aquí tenemos la estructura molecular y la conformación atómica de las estructuras cíclicas y lineales y su diferenciación dependiendo de los quelatos en cíclicos y lineales. Ya tenemos dos ejemplos para lo que son el gadoteridol y el gadodiamide y su estructura molecular. La distribución de las medios de contraste más bien del gadoliño puede ser extracelular o intracelular. En el caso del extracelular puede ser intravascular o intersticial. A nivel intravascular se deposita en el riñón y se elimina con la orina, y lo que se deposita a nivel intersticial en el hígado por la vía biliar. Aquí tenemos un cuadro de los más o menos usados en el medio. Los más comúnmente utilizados son los que tienen distribución extracelular, y aquí los señalamos con flechas cuáles son estos. Después tenemos algunos de distribución hepatobiliar y otros intravasculares. Y acá dentro del cuadro nos da una especificación de sus estructuras, si es lineal o cíclica en algunos, si son no iónicos o iónicos, sus vías de eliminación, tanto renales como biliares, su unión a proteínas en algunos casos mayor o menor, o algunas que no tienen unión a determinadas proteínas, y así sucesivamente. También podemos obtener a partir de este cuadro la información de algún riesgo de fibrosis nefrogénica, que vamos a ver después como efecto adverso de estos tipos de medios de contraste. Otros tipos de medios de contraste basados en otras sustancias son, por ejemplo, los intravenosos basados en manganeso, que son quelatos de manganeso que básicamente es un medio de contraste hepatobiliar que se administra por vía intravenosa y es captado fundamentalmente por los hepatocitos, y por lo tanto eliminado fundamentalmente a través de la bilis. Se utiliza justamente para el estudio de todo lo que es hígado y vía biliar. Después tenemos otro como contrastes intravenosos de partículas de hierro, que son obviamente en base a hierro, y son los conocidos como agentes de partículas de mayor y menor tamaño, lo que va a condicionar justamente su biodistribución. Existen así entonces agentes de partículas de mayor tamaño, que son de mayor a 200 nanómetros, formados por óxidos de hierro superparamagnéticos, y aquellos de menor tamaño, que son los que se consideran de entre 100 y 200 nanómetros, e incluso menores a 100 nanómetros, que causan un acortamiento de la señal T2, una señal lo que sería T2 hipointensa. Y acá tenemos otros ejemplos de contrastes en resonancia, como los contrastes orales, que son poco utilizados por su alto costo, pero pueden ser también positivos o negativos según su tipo de contraste. Lo más habitual es emplear como medio de contraste oral en una dilución de un contraste de gadoliño extracelular convencional con agua en una proporción de 1:200, que provoca un acortamiento de la señal T2, una hiposeñal en T2,
que resulta de utilidad para realizar adecuadamente los que serían las colangines de resonancia al oscurecer las estructuras del tubo digestivo, que impide la adecuada visualización de la vía biliar. En cuestión de la toxicidad, y bueno, la toxicidad de los compuestos de gadolinium obviamente va a depender de la estabilidad del quelato, y que está definida por el valor de la constante termodinámica y disociación del preparado. Influirá también en la aparición de efectos adversos, especialmente náuseas, vómitos, y también en la inyección rápida, ¿no? O básicamente en las modalidades del preparado. La introducción de una sustancia hiper o molar, en estos casos, provoca una elevación de la osmolaridad del plasma con deshidratación intracelular y una alteración de los metabolitos de la sangre, provocando dolor vascular, lesión endotelial, vasodilatación con hipotensión o hipovolemia por bradicardia, básicamente. Lo ideal es que la osmolaridad del preparado no se aproxime a lo más posible a lo que es la osmolaridad del plasma, básicamente que ronda en los 300 miliosmoles. Del mismo modo, siguiendo la misma línea, la viscosidad obviamente deberá ser baja para evitar la toxicidad. Es decir, todos los aspectos que van sobre la toxicidad que puede producir el gadolinium está dada por justamente la estabilidad del quelato. Y bueno, acá tenemos un cuadro sobre las características farmacológicas de todos los más usados. No por su nombre, bueno, está también su nombre comercial y también el principio activo. Vemos sus osmolaridades, la estabilidad termodinámica, que es la estabilidad que básicamente nos habla de la estabilidad de los quelatos, su carga iónica y no iónica y su viscosidad a 37 grados. Y cómo puede variar entre uno y otro, y obviamente esto hace variar la toxicidad de los mismos, ¿no? La característica farmacológica de todos ellos son similares, siendo la diferencia principal su estructura y carga iónica. La estabilidad de los quelatos del gadolinium es muy alta, y los compuestos macrocíclicos fijan el guión de gadolinium más fuertemente que los de estructura lineal. La ionicidad mejora la estabilidad de la molécula. Los agentes no iónicos tienen una menor osmolaridad y son menos viscosos. Entonces, si pasamos a la siguiente, en cuestión de las reacciones adversas, podemos hablar, y esto basándonos en las guías SUR de agentes de medio contraste, la versión 10.0, que es la que hoy en día se utiliza. Podemos decir, por definición, basándonos en esta guía, que las reacciones adversas generales se definen como las que ocurren en un plazo de 1 hora desde la inyección de medio contraste, y pueden ocurrir tras la administración de agentes de contraste iodados basados en gadolinium o para ecografía en algunos casos. La mayor incidencia sea con el uso de contrastes iodados, y la mínima con el de contrastes ecográficos. Y esto hablando de los contrastes en general. Y acá tenemos la gran clasificación que nos brinda esta guía, dependiendo del tipo de reacciones adversas, el grado y la quimiotoxicidad. En leves, moderadas y severas, según el grado, y esto es una clasificación de Ringmesser, que los clasifica en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, y cuanto más es el grado, es la severidad y la quimiotoxicidad que se produce. Factores de riesgo para estos tipos de reacciones agudas, y bueno, relacionadas con el paciente, el tener asma o ser alérgico a diferentes, tanto medicación o alimentos,
relacionados con el medio de contraste. Y bueno, por ejemplo, basándonos en el tema que estamos dando, los que son basados en gadolinio, y bueno, el riesgo de reacción no se relaciona con la unidad del agente de contraste. Las bajas dosis utilizadas hacen que la carga osmolar sea muy baja en este caso, y hay un riesgo bajo, básicamente en los basados a gadolinio. En el caso de los iodados, esto hablando en tomografía, como los iónicos tienen alta osmolaridad, no existe diferencia entre la incidencia de reacciones agudas entre los contrastes no iónicos de baja osmolaridad y los no iónicos isomolares. No existen diferencias en la existencia de reacciones agudas adversas entre los contrastes no iónicos de baja osmolaridad. Es más, esto ya lo dimos en tomografía con contrastes iodados. Pero quédense con el tema de hoy, que es el gadolinio, que hay reacciones relacionadas o factores de riesgo agudos, factores de riesgo a reacciones agudas relacionadas a los pacientes al tener asma, alergia, y en cuestiones con el medio de contraste, al tener los basados gadolinio bajo osmolaridad, básicamente no hay mucho riesgo a reacciones agudas. En el caso de ser un paciente, y esto después vemos, hay un apartado de esto, en caso de ser un paciente con un riesgo aumentado a reacciones adversas agudas, se trata de considerar algún estudio alternativo que no requiera la administración de un medio de contraste. Y bueno, manejo de contraste, manejo de los contrastes de gadolinio, y bueno, cómo nos manejamos a la hora de la administración, y lo que tenemos que ver es la función renal, básicamente. Si tienen una función renal normal, el contraste tenemos un riesgo bajo a reacciones alérgicas. Ahora, si tenemos una función renal alterada con un filtrado glomerular mayor a 30 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, el contraste puede producir un bajo riesgo de fibrosis nefrogénica, y eso vamos a ver más adelante lo que es. En cuestión de las reacciones adversas tardías, y por definición se habla adversas tardías a lo que son reacciones que ocurren entre 1 hora y 1 semana tras la inyección. Pueden verse reacciones cutáneas similares a lo que se producen por otros fármacos, más comúnmente macopopulares, eritemas, hinchazón, prurito en diferentes partes del cuerpo. La mayoría son cutáneas entre leves, moderadas y autolimitadas, es decir, que se van solas. Y los factores de riesgo a estas reacciones cutáneas es algunos tratamientos con interleuquina 2 o el uso de dímeros no iónicos. Las interleuquina 2 son un grupo que pertenece a unas proteínas relacionadas a proteínas que elaboran los leucocitos, los glóbulos blancos y otras células del cuerpo. Estas regulan las respuestas inmunitarias, y estas interleuquinas 2 en algunos casos se pueden producir en forma sintética en laboratorio para el tratamiento de algunos cánceres, como modificador de la respuesta biológica para estimular el sistema inmunitario en este caso. Entonces, cuando se dan estos tipos de tratamientos, se toma como un factor de riesgo de reacciones cutáneas en la aplicación de un medio de contraste. Y bueno, muchas son las recomendaciones para la aplicación de justamente de estos medios de contraste. Pero creo que ya no iríamos demasiado sobre el tema. En la cuestión de las reacciones adversas tardías, los tipos de reacción en lo que serían, si hablamos de medio de contraste iodado, la tirotoxicosis, o en la cuestión de los agentes de contraste basados en gadolinio, lo que se llama la fibrosis sistémica nefrogénica, que es una enfermedad rara que afecta principalmente a las personas con insuficiencia renal avanzada,
que reciben básicamente diálisis o en algunos casos no reciben. La fibrosis sistémica nefrogénica puede pertenecer a lo que son padecerse, a lo que son las diferentes enfermedades de la piel, como la esclerodermia y la escleromixiderma, y provoca básicamente el engrosamiento y el oscurecimiento de zonas extensas de la piel. Esta también puede afectar a algunos órganos internos, como el corazón, riñón, los pulmones, y además pueden causar un acortamiento incapacitante de los músculos y los tendones, de diferentes articulaciones, como puede pasar en algunos casos. Con algunas o para algunas personas con enfermedad renal avanzada, la exposición a determinados agentes de contraste que contienen gadolinio, en el caso de la resonancia, durante una resonancia magnética u otro estudio de imagen que ha sido identificada como un factor desencadenante de esta enfermedad. Y eso está dado por muchos estudios que se han hecho. ¿Cuál es el factor de riesgo relacionado con el paciente? Y bueno, una función renal básicamente totalmente deteriorada, ¿no? Particularmente por una tasa de filtrado glomerular de 15 mililitros o menor de 15 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, y en pacientes en diálisis, básicamente. Y acá tenemos un esquema de todos los contrastes basados en gadolinio, la clasificación de riesgo y recomendaciones para cada uno de ellos. Básicamente todo esto que se contiene dentro de las guías de agentes de contraste ESUR versión 10.0. Consideraciones finales. Y bueno, ¿puede administrarse los agentes de contraste iodados y basado en gadolinio en forma segura al mismo día de la exploración rutinaria? Y bueno, en pacientes con una función renal normal o moderadamente reducida, con una tasa de filtrado glomerular de mayor a 30 mililitros por minuto por 1,73, el 75% de los agentes de contraste iodado y basado en gadolinio se secretan en las primeras 4 horas tras la administración. Entonces, debe existir un intervalo más o menos de 4 horas entre la administración de ambos medios de contraste, si necesariamente tenemos que hacernos estudios de tomografía y de resonancia magnética en ese lapso de tiempo. Los pacientes con función renal ya gravemente reducida, con tasas de filtrado menores a 30, o por ejemplo en diálisis, deben existir un intervalo de por lo menos 7 días entre la administración de ambos medios de contraste. Consideración número 2, y bueno, ¿cuánto tiempo debe pasar entre la inyección de 2 medios de contraste iodado en el caso de la tomografía, por ejemplo, rutinaria, como para tener consideración general? Los pacientes con función renal normal o moderadamente reducida, mayores a 30, 75% se elimina en 4 horas, y debe existir, si tenemos que hacer dos estudios, una tomografía y resonancia, 4 horas en intervalo entre ambos. Renal reducida, función renal reducida, menos a 30 mililitros, debe existir un intervalo de 48 horas entre la administración entre ambas dosis y medio de contraste iodados, en el caso dos iodados. En el paciente con diálisis existe una función renal residual, si existe función renal residual, debe existir un intervalo de 48 horas entre la administración de ambos medio de contraste iodados. Todo esto es para tomografía, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo debe pasar entre la inyección de 2 agentes de contraste basado en gadolinio para las exposiciones para exploraciones rutinarias? Y bueno, las mismas consideraciones: tasa de filtrado glomerular en paciente renal normal o moderadamente reducida, es decir, tasa de filtrado glomerular de mayor a 30 mililitros, el 75% se elimina en las primeras 4 horas. Paciente con función renal gravemente reducida, tasa de filtrado glomerular menos de 30 mililitros, debe existir un intervalo por lo menos 7 días entre la administración de ambos medios de contraste. Y bueno, creo que con esto queda bien englobado todo el tema de resonancia y tomografía, y por aquí vamos a ir dejando. Muchas gracias, creo que ha sido muy rápido, muy breve, y esa es la idea. Hasta luego, que pasen bien.